¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre lo que realmente sucede después de la muerte? Esta es una de las preguntas más antiguas y persistentes que la humanidad ha enfrentado. A lo largo de los siglos, diferentes culturas y religiones han intentado dar respuesta a este enigma, ofreciendo diversas perspectivas que van desde la reencarnación hasta la existencia de un más allá, celestial o infernal. Sin embargo, una de las creencias más arraigadas y discutidas es la idea de que los muertos pueden vagar por la tierra después de su fallecimiento. ¿Es esto posible? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En este extenso análisis, exploraremos detalladamente cada aspecto de esta cuestión, desglosando cada subtema para ofrecer una comprensión profunda y fundamentada en las Escrituras. Y introducción, la eterna pregunta sobre la vida después de la muerte, 1.1. La curiosidad innata del ser humano. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado entender el misterio de la muerte. Esta curiosidad no es solo intelectual, sino también emocional y espiritual. La muerte es una realidad inevitable que todos enfrentamos, y comprender lo que sucede después puede brindarnos consuelo y propósito en la vida. El temor a lo desconocido. La muerte representa lo desconocido, y lo desconocido a menudo genera miedo. Este temor ha llevado a las personas a buscar respuestas que puedan aliviar sus inquietudes, el deseo de continuidad. La idea de que la vida no termina con la muerte física es reconfortante. Muchos anhelan creer en una existencia más allá de este mundo, la conexión con los seres queridos. La pérdida de un ser querido puede ser devastadora. La posibilidad de que aún estén presentes de alguna forma ofrece consuelo a quienes quedan atrás. 1.2. Influencia cultural y religiosa en las creencias sobre la muerte. Las diversas culturas y religiones han moldeado las percepciones sobre la muerte y el más allá. Antiguo Egipto. Los egipcios creían en una vida después de la muerte muy elaborada. Construían tumbas y pirámides, y realizaban rituales de momificación para asegurar que el alma pudiera continuar su existencia en el más allá. Hinduismo y reencarnación. En esta creencia, el alma es eterna y pasa por un ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos, influenciado por el karma acumulado. Budismo. Similar al hinduismo en cuanto a la reencarnación, pero con el objetivo final de alcanzar el nirvana y liberarse del ciclo de renacimientos. Culturas indígenas. Muchas tribus y comunidades indígenas creen en espíritus ancestrales que protegen y guían a los vivos. Estas creencias reflejan el intento humano de dar sentido a la muerte y mantener una conexión con lo trascendental. 2. Creencias populares sobre los fantasmas y los espíritus. 2.1. La concepción de los fantasmas en la cultura popular. Los fantasmas, a menudo descritos como apariciones o espíritus de personas fallecidas, han sido parte de las historias y leyendas en todo el mundo. Características comunes, o apariciones visuales, formas humanas translúcidas o sombras, o manifestaciones auditivas, voces, susurros o sonidos inexplicables. O sensaciones físicas, cambios de temperatura, escalofríos o la sensación de ser tocado, motivaciones atribuidas, o asuntos pendientes, espíritus que no han podido descansar debido a tareas inacabadas. O venganza, buscar justicia o retribución por agravios sufridos en vida, o protección, cuidar a seres queridos que aún están vivos. Estas representaciones reflejan tanto el miedo como el deseo de conexión con lo que se ha perdido. 2.2. Prácticas espiritistas y la búsqueda de comunicación con los muertos. El espiritismo y otras prácticas relacionadas surgieron como intentos de establecer comunicación con el más allá. Origen histórico o movimiento espiritista del siglo XIX, popularizado por las hermanas Fox en Estados Unidos,
quienes afirmaban comunicarse con los espíritus a través de golpes y señales, métodos utilizados, o sesiones de espiritismo, reuniones donde un médium facilita la comunicación con los espíritus, o tablas o ouija, dispositivo utilizado para deletrear mensajes, supuestamente de entidades espirituales, o escritura automática. El médium escribe mensajes dictados por los espíritus, controversias y críticas, o fraudes descubiertos. Muchos médiums fueron desenmascarados como estafadores que aprovechaban la credulidad de las personas, o interpretaciones psicológicas. Algunos fenómenos atribuidos a espíritus pueden explicarse por sugestión, deseo de creer o fenómenos subconscientes. A pesar de las críticas, estas prácticas continúan atrayendo a personas que buscan respuestas o consuelo. 3. Referencias bíblicas a las apariciones y espíritus. La Biblia, como texto sagrado para millones de personas, ofrece narraciones y enseñanzas que abordan el tema de los espíritus y las apariciones. 3.1. Apariciones en el Antiguo Testamento. El caso de Saúl y la hechicera de Ende. 1 Samuel 28. 3-25. Contexto histórico. O la situación de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl se encuentra en una situación desesperada. Dios ha dejado de comunicarse con él debido a su desobediencia, y enfrenta una amenaza inminente de los filisteos, o prohibición de prácticas ocultas. Previamente, Saúl había expulsado a los médiums y espiritistas del reino, siguiendo la ley de Dios. La consulta a la médium, o desesperación, incapaz de obtener respuestas de Dios. Saúl decide buscar a una médium en Ende, disfrazándose para no ser reconocido, o invocación de Samuel. La médium supuestamente trae el espíritu del profeta Samuel, interpretaciones del evento, o manifestación real de Samuel. Cuadrado negro pequeño permiso divino. Algunos creen que Dios permitió que Samuel apareciera para pronunciar juicio sobre Saúl. Cuadrado negro pequeño mensaje de condena. Samuel anuncia la derrota de Israel y la muerte de Saúl, o engaño demoníaco. Cuadrado negro pequeño prohibición de consultar a los muertos, dado que Dios prohíbe estas prácticas, es poco probable que Él permitirá tal comunicación. Cuadrado negro pequeño posible demonio. La aparición podría ser un espíritu maligno, engañando a Saúl. Consecuencias para Saúl, o cumplimiento de la profecía. Saúl muere en batalla, cumpliendo el mensaje recibido, o lección moral. La desobediencia y la búsqueda de respuestas fuera de Dios llevan a la ruina. 3.2. Apariciones en el Nuevo Testamento. Jesús caminando sobre el agua y la reacción de los discípulos. Mateo 14, 22-33. El evento, o los discípulos en la barca. En medio del mar agitado, ven una figura, acercándose, o temor y confusión. Creen que es un fantasma y gritan de miedo. Respuesta de Jesús, o calma sus temores, les dice: tened ánimo. Yo soy, no temáis. O lección de fe. Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, pero al dudar, comienza a hundirse. Significado del evento, o reconocimiento de Jesús. Los discípulos deben aprender a confiar en Él incluso en situaciones extraordinarias, o desafío a las creencias populares. Jesús demuestra su poder sobre la naturaleza, superando las supersticiones. La aparición de Jesús resucitado y la incredulidad de los discípulos. Lucas 24, 36, 43. El encuentro, o miedo inicial. Los discípulos piensan que ven un espíritu, o verificación física. Jesús muestra sus manos y pies, invita a tocarlo y come delante de ellos. Enseñanza central, o realidad de la resurrección. Jesús no es un fantasma, ha resucitado corporalmente, o refutación de falsas creencias. Aclara que un espíritu no tiene carne ni huesos. 4. La enseñanza bíblica sobre el estado de los muertos.
la Biblia ofrece enseñanzas claras y específicas sobre lo que sucede después de la muerte y el estado de los muertos. 4.1. La naturaleza de la muerte según las Escrituras, separación del cuerpo y el alma, o Eclesiastés 12, 7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, la muerte como consecuencia del pecado, o Romanos 6 y 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 4.2. El destino inmediato de las almas, para los creyentes en Cristo, presencia con el Señor, o 2 Corintios 5, 6-8, Pablo expresa confianza en que al estar ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Ejemplo del ladrón en la cruz, o Lucas 11 y 43, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para los no creyentes, separación de Dios, o Lucas 16, 19-31, la parábola del rico y Lázaro muestra al rico en tormento después de la muerte. Estado consciente de sufrimiento, o descripción del Hades, un lugar de angustia donde el rico es consciente de su condición. 4.3. La imposibilidad de interacción entre muertos y vivos, Eclesiastés 9, 5-6, o porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, Isaías 38, 18-19, o porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. El que vive, este te dará alabanza. Conclusión, o sin participación en el mundo, los muertos no tienen influencia ni pueden interactuar con los vivos, o fin de las emociones terrenales, su amor, odio y envidia han terminado. 4.4. La resurrección y el juicio final, resurrección de los muertos, o 1 Corintios 15, 51-52, todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles, juicio ante Dios, o Apocalipsis 20, 11-15. Describe el juicio final donde los muertos son juzgados según sus obras, destinos eternos, o vida eterna, para quienes están inscritos en el libro de la vida, o condenación eterna. El lago de fuego para quienes no lo están, prohibiciones bíblicas sobre las prácticas ocultas. Dios establece claramente en las Escrituras que ciertas prácticas están prohibidas para su pueblo. 5.1. Mandatos específicos contra el ocultismo, Deuteronomio 18, 9-14, o prohibiciones detalladas, cuadrado negro pequeño adivinación y hechicería, intentos de conocer el futuro o manipular circunstancias mediante poderes ocultos. Cuadrado negro pequeño consulta a los muertos, intentar comunicarse con los espíritus de los fallecidos, o razón de la prohibición. Cuadrado negro pequeño abominación para Dios, estas prácticas son detestables y contaminan espiritualmente. Cuadrado negro pequeño influencia de naciones paganas, Dios advierte contra seguirlas, costumbres de otros pueblos. Levítico 7 y 31. O no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. 5.2. Consecuencias de desobedecer estos mandatos, el ejemplo de Manasés, 2 Reyes 21, 1-16, acciones malvadas, o prácticas ocultas. Manasés promovió la adivinación, hechicería, y consulta a médiums, o idolatría, construyó altares a dioses falsos dentro del templo. Consecuencias, o provocó la ira de Dios, su reinado llevó a Judá al pecado y la eventual destrucción, lección o impacto generacional. Las acciones de líderes pueden afectar a toda una nación. Advertencia a Israel, Isaías 8 y 19, o no consultará el pueblo a su Dios. Consultará a los muertos por los vivos, enfoque correcto, o buscar a Dios. En lugar de recurrir a prácticas prohibidas, debemos acudir a Él para guía y consuelo.
La realidad de los espíritus malignos y el engaño. La Biblia reconoce la existencia de seres espirituales malignos que buscan engañar y destruir. 6.1. Satanás como adversario y engañador. Descripción de Satanás. O 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O 2 Corintios 11 y 14. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, métodos de engaño o apariencia benévola. Presentarse como algo bueno para confundir o distorsión de la verdad. Mezclar mentiras con verdades para engañar. 6.2. Demonios haciéndose pasar por espíritus de muertos, posibilidad de manifestaciones falsas, o imitar a seres queridos, para establecer confianza y manipular, o objetivo, alejar a las personas de Dios y llevarlas a la perdición. Ejemplos bíblicos de posesión y opresión. O el hombre endemoniado en Gerasa, Marcos 5:1-20. Cuadrado negro pequeño. Descripción. Poseído por una legión de demonios, causaba terror en la región. Cuadrado negro pequeño. Liberación por Jesús. Los demonios son expulsados y el hombre es restaurado. Advertencia sobre doctrinas de demonios. O 1 Timoteo 4:1. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 6.3. La necesidad de discernimiento espiritual. Probar los espíritus. O 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Herramientas para discernir, o conocimiento de la palabra, familiaridad con las escrituras para identificar falsedades, o oración y dependencia del Espíritu Santo, buscar guía y sabiduría divina, evitar prácticas peligrosas, o no abrir puertas al enemigo, abstenerse de actividades que puedan dar lugar a opresión espiritual. 7. La centralidad de Cristo en la victoria sobre la muerte. La esperanza cristiana se basa en la obra redentora de Jesús, quien venció la muerte, ofrece vida eterna. 7.1. Jesús, vencedor de la muerte y del pecado, su muerte y resurrección, o Hebreos 2:14-15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, victoria definitiva. O 1 Corintios 15:55-57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 7.2. Promesas de vida eterna para los creyentes, garantía de resurrección. O Juan 11:25-26, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Herencia incorruptible. O 1 Pedro 1:3-5, habla de una esperanza viva y una herencia reservada en los cielos. 7.3. El consuelo y la esperanza en tiempos de pérdida. No entristecerse como los que no tienen esperanza. O 1 Tesalonicenses 4:13-18, exhorta a los creyentes a consolarse con la promesa del regreso de Cristo y la resurrección de los muertos en él, presencia continua de Dios. O Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 8. Respuestas prácticas para los creyentes. Ante estas verdades, los cristianos están llamados a vivir de cierta manera. 8.1. Rechazar firmemente las prácticas ocultas, obediencia a los mandatos divinos, o someterse a Dios. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Purificación y santificación. O 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 8.2. Fortalecer la fe y el conocimiento de Dios, estudio constante de la Biblia. O Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino, oración y comunión con Dios, o Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, participación en la comunidad de fe, o Hebreos 10, 24-25, no dejando de congregarnos, exhortándonos, y, tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, 8:3. Ser luz y sal en el mundo, testimonio activo, o Mateo 5, 14-16, vosotros sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz, delante de los hombres, compartir el Evangelio, o Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 9. Testimonios y experiencias contemporáneas. Las historias personales pueden ilustrar cómo estas verdades impactan en la vida real. 9.1. Liberación de prácticas ocultas. Historias de transformación, o personas involucradas en el ocultismo, relatos de individuos que, tras experimentar opresión y oscuridad, encontraron libertad en Cristo, lecciones aprendidas, o el poder liberador de Jesús. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, o importancia de la comunidad. Apoyo de otros creyentes en el proceso de sanación. 9:2. Consuelo en el duelo, encontrando paz tras la pérdida, o experiencias de consuelo, personas que, a través de su fe, superaron el dolor de perder a un ser querido, impacto en la fe, o fortalecimiento espiritual, la adversidad como oportunidad para acercarse más a Dios. X. Preguntas frecuentes y respuestas bíblicas. 10.1. ¿Es posible que los muertos nos protejan o guíen? Respuesta bíblica. Oh Dios es nuestro protector. Salmo 121, 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, o ángeles como mensajeros y protectores, pero no se mencionan a los muertos desempeñando este papel. 10.2. ¿Qué ocurre con los sueños en los que aparecen seres queridos fallecidos? Posibles explicaciones, o procesamiento emocional. El subconsciente trabaja a través del duelo, y los recuerdos, o advertencia contra interpretaciones literales. No se debe asumir que son comunicaciones del más allá. Buscar a Dios, o oración por sabiduría. Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. 10.3. Cómo responder ante fenómenos inexplicables en el hogar, pasos a seguir, orar por protección y paz, invocar el nombre de Jesús y pedir su presencia, o revisar prácticas y objetos, eliminar cualquier elemento relacionado con el ocultismo, o consultar con líderes espirituales, buscar apoyo y orientación en la comunidad de fe. 11. Invitación a una relación personal con Dios. Ante la realidad de la muerte y las enseñanzas bíblicas, se presenta una invitación a todos. 11.1. Reconocer la necesidad de salvación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entender la gravedad del pecado nos separa de Dios y tiene consecuencias eternas. 11.2. Aceptar el regalo de Dios en Cristo. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Declaración de fe. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. 11.3. Vivir una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Compromiso, o seguir sus mandamientos, o crecer en conocimiento y amor hacia Dios, o ser testimonios vivos de su gracia. 12. Conclusión. Caminar en la verdad y la esperanza. La comprensión de lo que la Biblia enseña sobre los muertos y el más allá nos permite vivir con confianza y propósito. 12.1. Resumen de las verdades exploradas. Los muertos no vagan por la tierra,
no interactúan con los vivos ni tienen influencia en este mundo. Dios prohíbe las prácticas ocultas por nuestro bienestar espiritual y para evitar el engaño. Nuestra esperanza está en Cristo, quien venció la muerte y nos ofrece vida eterna. 12.2. Llamado a una vida centrada en Dios. Buscar primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, vivir en santidad, apartados para Dios y reflejando su carácter. Ser agentes de esperanza, compartir con otros el mensaje de salvación. 13. Invitación a la comunidad y participación. Tu voz es importante y puede ser de gran ayuda para otros. 13.1. Compartir testimonios y experiencias, impacto en otros. Tu historia puede inspirar y consolar. Espacio para preguntas. No dudes en expresar tus dudas o inquietudes. 13.2. Construir una comunidad de fe y apoyo. Interactuar en los comentarios. Fomentar el diálogo respetuoso y edificante. Apoyarnos mutuamente. Orar unos por otros y ofrecer ayuda cuando sea posible. No olvides darle me gusta a este contenido y suscribirte a nuestro canal para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y te equipen para vivir en victoria en Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima. 14. Perspectivas teológicas sobre el estado de los muertos. La comprensión del estado de los muertos y la posibilidad de que interactúen con los vivos ha sido objeto de debate y diferentes interpretaciones dentro de las diversas ramas del cristianismo. 14.1. Interpretaciones en distintas denominaciones cristianas. Iglesia Católica Romana, doctrina del purgatorio, o descripción, un estado temporal de purificación para las almas que mueren en gracia pero aún no están libres de todas las imperfecciones, o base bíblica, pasajes como 2 Macabeos 12 y 45, libro deuterocanónico, y referencias indirectas en el Nuevo Testamento, o implicaciones. Se anima a los fieles a orar por las almas en el purgatorio, pero no se promueve la comunicación directa con ellas. Comunión de los santos, o concepto. Todos los miembros de la Iglesia, vivos y muertos, están unidos en Cristo, o práctica. Veneración de santos y mártires, pero diferenciando claramente entre veneración, dulía, y adoración, latría, que es solo para Dios. Iglesias ortodoxas orientales, enfoque en la oración por los difuntos, o práctica, oraciones y liturgias específicas para los fallecidos. O creencia en un estado intermedio, similar al purgatorio, aunque con diferencias teológicas. Protestantismo, rechazo del purgatorio, o fundamento, la salvación es por fe en Cristo y no por obras o estados intermedios. O estado inmediato tras la muerte, las almas van directamente a la presencia de Dios o a la separación eterna, variaciones internas, o algunas denominaciones evangélicas enfatizan la inexistencia de interacción entre muertos y vivos, o adventistas del séptimo día y testigos de Jehová, creen en la mortalidad del alma o sueño del alma, donde los muertos están inconscientes hasta la resurrección. 14.2. Debates teológicos históricos. Período patrístico, padres de la Iglesia, o Agustín de Hipona, habló sobre el estado intermedio y la posibilidad de que las almas de los difuntos reciban ayuda a través de las oraciones de los vivos, o Orígenes. Exploró ideas sobre la purificación después de la muerte, Reforma protestante, Martín Lutero, o posturas sobre el purgatorio. Rechazo basado en la sola escritura, solo la escritura como autoridad, o crítica a las indulgencias, cuestionamiento de prácticas que implicaban beneficio económico a cambio de favores espirituales, edad moderna, influencia del racionalismo, o escepticismo,
cuestionamiento de creencias sobrenaturales sin evidencia empírica. O teología liberal, tendencia a reinterpretar o desmitologizar conceptos tradicionales, 14.3. Influencia de la cultura y el sincretismo, sincretismo religioso, América Latina, o Día de los Muertos, celebración que combina tradiciones indígenas con el catolicismo, o prácticas, altares, ofrendas y creencias sobre la visita de los espíritus de los difuntos, África y Asia, ancestralismo, o creencias tradicionales. Los ancestros juegan un papel activo en la vida de los descendientes, o cristianismo contextualizado. Algunos mezclan estas creencias con la fe cristiana, generando prácticas sincréticas, desafíos para la Iglesia, discernimiento, necesidad de distinguir entre prácticas culturales y doctrinas bíblicas, acompañamiento pastoral, guiar a los fieles en la comprensión correcta de las enseñanzas bíblicas. 15. El impacto de las experiencias cercanas a la muerte y visiones. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, y las visiones de seres fallecidos han influido en las creencias sobre la posibilidad de que los muertos interactúen con los vivos. 15.1. Experiencias cercanas a la muerte, características comunes, sensación de salir del cuerpo, pasar por un túnel hacia una luz brillante, encuentros con seres luminosos o familiares fallecidos, sensación de paz y amor incondicional, interpretaciones, perspectiva científica, o explicaciones neurológicas, hipoxia cerebral. Liberación de endorfinas, actividad temporal del lóbulo parietal, o alucinaciones inducidas por estrés, perspectiva espiritual, o vislumbres del más allá. Algunos creen que estas experiencias confirman la existencia de vida después de la muerte, o mensajes divinos, interpretados como llamados a cambiar de vida o cumplir una misión. 15.2. Visiones y apariciones de seres fallecidos, relatos comunes, apariciones en sueños, mensajes o encuentros durante el sueño, sensaciones de presencia, sentir que el ser querido está cerca, manifestaciones físicas, objetos que se mueven, olores asociados al difunto, análisis desde la fe cristiana, consolación psicológica. O proceso de duelo, el cerebro busca formas de afrontar la pérdida, o necesidad de cierre emocional, advertencia contra interpretaciones literales, o posibilidad de engaño espiritual, como se mencionó anteriormente, podrían ser intentos de confusión. 16. El papel de los ángeles según la Biblia. La comprensión de los ángeles puede ofrecer claridad sobre las intervenciones divinas, sin atribuir acciones a los espíritus de los muertos. 16.1. Naturaleza y función de los ángeles, mensajeros de Dios, Hebreos 1 y 14, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, protección y guía. Salmo 91, 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 16.2. Interacción con los humanos, apariciones en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, o aparición a Abraham, anunciando el nacimiento de Isaac, o encuentro con Gedeón, llamándolo a liberar a Israel, apariciones en el Nuevo Testamento, anuncio del nacimiento de Jesús, o a María, el ángel Gabriel le revela el plan divino, o a los pastores, anunciando el nacimiento del Salvador. 16.3. Distinción entre ángeles y espíritus de los muertos, naturaleza diferente, o ángeles, seres creados por Dios, no humanos fallecidos, o humanos, no se convierten en ángeles al morir, prohibición de adoración a los ángeles. O Apocalipsis 22, 8-9, Juan es reprendido por intentar adorar al ángel. 17. Consejos pastorales para quienes han perdido a un ser querido. La pérdida de un ser querido es una experiencia dolorosa que requiere cuidado y apoyo. 17.1. Proporcionar consuelo basado en la Biblia, recordar las promesas de Dios, presencia constante,
no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, 5, esperanza en la resurrección, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, 4, 17.2. Fomentar prácticas saludables de duelo, expresión de emociones, lamentaciones y llanto, son parte natural del proceso de sanación. Comunicación abierta, compartir recuerdos, hablar sobre el ser querido puede ser terapéutico. Buscar apoyo, participar en grupos de duelo o consejería pastoral, 17.3. Evitar prácticas no bíblicas, orientación clara, desalentar intentos de comunicación con los muertos, recordando las enseñanzas bíblicas al respecto, enfocar en Dios, invitar a confiar en Él para encontrar paz y consuelo, 18. La psicología y las experiencias con los muertos. La ciencia psicológica ofrece perspectivas sobre por qué las personas pueden sentir la presencia de seres fallecidos. 18.1. El proceso de duelo y la mente, etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, según el modelo de Kubler-Ross. Alucinaciones auditivas o visuales pueden ocurrir como parte del duelo normal. 18.2. Necesidad de cierre emocional, fenómeno de la presencia sentida, descripción, sensación intensa de que alguien está cerca, causas posibles, estrés, aislamiento, procesamiento de la pérdida, 18.3. Importancia de la salud mental, buscar ayuda profesional, consejería psicológica, puede ayudar a manejar el duelo de manera saludable, no estigmatizar, reconocer que es común y válido buscar apoyo, 19. El impacto de los medios y la cultura popular. La forma en que el cine, la literatura y otros medios abordan el tema influye en las creencias colectivas, 19.1. Representaciones en el cine y la televisión, películas populares, Ghost, La sombra del amor, romantiza la interacción entre vivos y muertos, series de televisión, que exploran lo paranormal y las comunicaciones con espíritus, 19.2. Efectos en la percepción pública, normalización de prácticas ocultas, curiosidad aumentada, las personas pueden sentirse atraídas a experimentar con lo oculto, desinformación, representaciones inexactas de conceptos teológicos, 20. El llamado final a la verdad y la esperanza en Cristo, 20.1. Retorno a las Escrituras. Anclar la fe en la palabra de Dios, 2 Timoteo 3 y 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, evitar ser llevados por enseñanzas erróneas, Efesios 4 y 14, 20.2. Vivir con propósito y expectativa, enfocarse en la misión, Gran Comisión, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, esperanza en el regreso de Cristo, vivir en santidad y servicio. Te animamos a seguir profundizando en la palabra de Dios y a buscar una relación más cercana con Él. Si tienes preguntas o necesitas apoyo, no dudes en acercarte a una comunidad de fe donde puedas crecer y ser edificado. Gracias por acompañarnos en este extenso recorrido. Que la paz y el amor de Dios llenen tu corazón. Hasta pronto, 21. El simbolismo de la muerte en la Biblia. La Biblia utiliza con frecuencia símbolos y metáforas para comunicar verdades profundas sobre la vida, la muerte y la eternidad, 21.1. La muerte como sueño, uso del término en las Escrituras, Antiguo Testamento, o Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, Nuevo Testamento, o Juan 11, 11-13. Jesús se refiere a la muerte de Lázaro como un sueño, implicaciones del simbolismo. Transitoriedad de la muerte, sugiere que la muerte no es el fin definitivo, sino un estado temporal antes de la resurrección. Esperanza en la resurrección,
el sueño implica un despertar. Reforzando la promesa de vida eterna. 21.2. La muerte como valle de sombra. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Interpretación. Presencia de Dios en momentos difíciles. Aún en la muerte, Dios acompaña al creyente. La muerte como un paso, no un destino final. Un valle se atraviesa, indicando que hay continuidad más allá. 21.3. La semilla que muere para dar fruto. Juan 12 y 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aplicación. Muerte y resurrección de Jesús representa el sacrificio de Cristo y el fruto de salvación que produce, principio de renovación. La muerte puede ser vista como el inicio de algo nuevo y más glorioso. 22. La influencia de la filosofía en la comprensión de la muerte a lo largo de la historia. La filosofía ha buscado entender la naturaleza de la muerte y su impacto en la existencia humana. 22.1. Platón y la inmortalidad del alma. Doctrina platónica. Dualismo cuerpo-alma. El cuerpo es mortal y temporal, mientras que el alma es inmortal y eterna. El alma preexiste y sobrevive al cuerpo. La muerte es la liberación del alma de las limitaciones corporales. Influencia en el pensamiento cristiano. Adaptación de conceptos. Algunos teólogos incorporaron ideas platónicas para explicar la inmortalidad del alma. Debates teológicos. La integración de filosofía griega generó discusiones sobre la compatibilidad con la doctrina bíblica. 22.2. Existencialismo y el significado de la muerte. Perspectiva de filósofos como Heidegger y Sartre. La muerte como elemento definitorio de la existencia. Confrontar la finitud da sentido a la vida. Autenticidad. Vivir conscientes de la muerte impulsa a una vida auténtica, significativa. Reflexión cristiana. Urgencia en la misión. Reconocer la brevedad de la vida motiva a cumplir el propósito divino. Esperanza más allá de la existencia terrenal, a diferencia del existencialismo secular. El cristianismo ofrece una esperanza en la vida eterna. 23. La escatología y su relevancia en la teología cristiana. La escatología es el estudio de los eventos futuros y el destino final de la humanidad, según la revelación bíblica. 23.1. Principales corrientes escatológicas. Premilenialismo. Descripción. Cristo regresará antes de un reinado de 1000 años en la tierra. Implicaciones. Expectativa de un periodo de paz y justicia bajo el gobierno directo de Jesús. Amilenialismo. Descripción. El milenio es simbólico y representa el reinado actual de Cristo, desde el cielo. Enfoque. La batalla entre el bien y el mal ocurre en el presente. Y el fin llegará, sin un reinado terrenal literal. Postmilenialismo. Descripción. El mundo mejorará gradualmente por medio del Evangelio, culminando en el regreso de Cristo después del milenio. Optimismo escatológico. Confianza en la expansión del reino de Dios en la historia. 23.2. La resurrección de los muertos. Enseñanza bíblica. 1 Corintios 15. Pablo profundiza en la naturaleza de la resurrección y la transformación de los cuerpos glorificados. Los creyentes recibirán cuerpos incorruptibles y eternos. Importancia para los creyentes. Esperanza viva. La certeza de la resurrección motiva a vivir con propósito, santidad. Conexión con la victoria sobre la muerte. Afirma el triunfo definitivo de Dios sobre el pecado y la muerte. Xi. La muerte en el contexto de las parábolas de Jesús. Jesús utilizó parábolas para enseñar verdades profundas sobre el reino de Dios, incluyendo aspectos relacionados con la vida y la muerte. 24.1. La parábola del rico insensato. Lucas 12, 16-21. Resumen. Un hombre rico acumula gran riqueza y planifica disfrutar la intervención divina
Dios le dice que esa misma noche morirá. Lección: la necedad de enfocarse solo en lo material sin considerar la vida eterna. Aplicación: prioridades correctas. Invita a valorar lo eterno sobre lo temporal. Incertidumbre de la vida: reconocer que la muerte puede llegar en cualquier momento. 24.2. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, resumen: dos hombres. Un rico que vive en opulencia y Lázaro, un mendigo. Después de la muerte, Lázaro es consolado. El rico sufre tormento. Mensaje: la justicia divina y las consecuencias eternas de nuestras acciones. Enseñanzas clave: conciencia después de la muerte. Ambos personajes están conscientes de su estado. Imposibilidad de cambiar el destino después de la muerte. No hay forma de pasar de un lugar a otro. Importancia de responder a la revelación de Dios en vida. 25. El impacto de las creencias sobre la muerte en la ética y el comportamiento. Nuestras convicciones sobre la muerte y el más allá influyen directamente en cómo vivimos y nos relacionamos con los demás. 25.1. Vivir con perspectiva eterna. Motivación para la santidad. 1 Pedro 1, 15-16. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Conciencia del juicio. Saber que daremos cuentas a Dios nos impulsa a vivir rectamente. Inversión en lo eterno. Mateo 6, 19-21. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Valores trascendentes: priorizar el amor, la justicia y la misericordia. 25.2. Relación con el prójimo, amor y servicio. Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Impacto en la comunidad. Las creencias sobre la vida después de la muerte nos animan a ayudar a otros a encontrar esperanza. Evangelismo y misión. Responsabilidad de compartir el Evangelio. Si creemos en las realidades eternas, nos sentimos impulsados a compartir la salvación en Cristo. Empatía y compasión. Entender la fragilidad de la vida nos hace más sensibles a las necesidades de los demás. 26. La muerte y la esperanza en el arte y la literatura cristiana. A lo largo de la historia, artistas y escritores cristianos han explorado el tema de la muerte desde una perspectiva de fe. 26.1. Himnos y música sacra. Cuán grande es el temas, la grandeza de Dios. La creación, la redención y la esperanza en la vida eterna. Impacto emocional. Proporciona consuelo y eleva la mirada hacia lo celestial. Sublime gracia. Historia detrás del himno, compuesto por John Newton, un ex comerciante de esclavos transformado por la gracia de Dios. Mensaje: el poder redentor de Dios y la esperanza en la vida eterna. 26.2. Literatura clásica cristiana. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Descripción: un viaje imaginario a través del infierno, purgatorio y paraíso. Exploración de temas: justicia divina, redención y el destino de las almas. El peregrino de John Bunyan. Alegoría espiritual. Sigue el viaje de cristiano hacia la ciudad celestial. Enseñanzas: las pruebas de la vida, la muerte como paso hacia la gloria eterna. 27. Testimonios de mártires y su visión de la muerte. Los mártires cristianos han enfrentado la muerte con valentía, inspirados por su fe en la resurrección y la vida eterna. 27.1. Esteban, el primer mártir cristiano. Hechos 7, 54-60. Contexto: defensa ante el Sanedrín. Esteban proclama valientemente el Evangelio. Muerte por lapidación. Mientras es apedreado, ora por sus verdugos. Visión celestial: ve a Jesús, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Significado: confirma su fe y la certeza de la vida después de la muerte. 27.2.
Mártires de la Iglesia primitiva, Policarpo de Esmirna, testimonio, a los 86 años, se niega a renunciar a su fe. Palabras finales, hace 86 años que le sirvo, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Enseñanza, fe inquebrantable, la confianza en la promesa de vida eterna les dio valor para enfrentar la muerte. Inspiración para los creyentes, su ejemplo motiva a vivir con convicción y esperanza. 28. La muerte en las epístolas de Pablo. El apóstol Pablo aborda repetidamente el tema de la muerte, ofreciendo enseñanzas y reflexiones profundas. 28.1. Muerte como ganancia. Filipenses 1 y 21. Declaración de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Interpretación. Vida centrada en Cristo. Su existencia está dedicada al servicio de Jesús. Muerte como transición. Ve la muerte como una oportunidad para estar plenamente con el Señor. 28.2. Victoria sobre la muerte. 1 Corintios 15, 54-57. Proclamación. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Enseñanza. Resurrección de Cristo garantiza la derrota de la muerte. Esperanza para los creyentes. La muerte no tiene la última palabra. 6. El Apocalipsis y la visión del fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis ofrece imágenes y profecías sobre el destino final de la humanidad y el triunfo de Dios. 29.1. La muerte y el Hades lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 8 y 14. Descripción. Juicio final. La muerte misma es eliminada. Significado. El fin de la muerte como enemigo de la humanidad. 29.2. Nueva Jerusalén y vida eterna. Visión de Juan. Apocalipsis 21. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Promesa. No habrá más muerte, llanto ni dolor. Implicaciones. Restauración completa. Dios hace nuevas todas las cosas. Comunión eterna. Los creyentes vivirán para siempre en la presencia de Dios. Besos. Conclusión. La muerte desde una perspectiva integral. Al explorar profundamente las enseñanzas bíblicas y las reflexiones teológicas sobre la muerte, se evidencia que la muerte no es el final, es una transición hacia una realidad eterna. Esperanza en Cristo. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección, llamado a vivir con propósito. Entender la brevedad de la vida nos impulsa a vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. Consuelo en Él. Duelo. Las promesas divinas ofrecen paz en medio de la pérdida. Invitación final. Si aún no has tomado la decisión de confiar en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Su amor y promesa de vida eterna están disponibles para ti. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las Escrituras y la comprensión cristiana de la muerte y el más allá. Que estas verdades fortalezcan tu fe y te llenen de esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente.